Si estás aprendiendo español o quieres aprender español y no sabes por dónde comenzar, en esta clase número 1 de 3 clases te daré las herramientas, los conocimientos y las estrategias adecuadas para que empieces tu camino de una manera correcta y eficiente, sabiendo qué hacer y dónde conseguir eso que tanto necesitas en este momento. Bienvenido a Spanish.io. En esta clase aprenderás qué es lo que tanto necesitas, qué es lo que cualquier persona que esté aprendiendo cualquier idioma necesita saber. Pero no solamente veremos la punta del iceberg, que es lo que la mayoría de las personas sabe y que incluso tú sepas, sino que iremos más allá, iremos más a fondo, bajaremos más por ese iceberg para aprender cómo aplicarlo y cómo conseguir esas herramientas desde ya. Vocabulario. Evidente, ¿no? Cualquier persona diría que necesita más vocabulario para entender más y para hablar más. Incluso en nuestra lengua materna, si queremos expandir nuestras palabras, pues tenemos que aprender más vocabulario. Este vocabulario lo aprendemos en canciones, películas. Sin embargo, como te dije al principio, esto es la punta del iceberg. La pregunta realmente que nos debemos hacer es ¿qué vocabulario debes aprender? En el ámbito de la productividad, la ley de Pareto significa que el 80% de tus resultados puede provenir del 20% de tus tareas. Esto quiere decir que si identificas y te enfocas en las tareas más importantes, puedes lograr mucho más en menos tiempo. En este momento, ¿cómo aplicamos la ley de Pareto respecto a aprender español? ¿Cómo podemos invertir ese 20% de la mejor manera para conseguir ese 80% de los resultados que tanto queremos? Bueno, primero déjame contextualizarte un poco sobre la cantidad de palabras que hay en español. En español se estima que probablemente existen entre unas 100.000 palabras, quizás muchas más claramente, dependiendo. Sin embargo, una persona nativa usa o sabe entre 30.000 y 20.000 palabras, diferentes claramente. Sin embargo, vamos reduciendo cada vez más el número. En una conversación normal, en una conversación de nativos donde se está hablando sobre hey, ¿tú cómo estás? ¿Qué haces? Ese tipo de conversación, se hablan entre 1.000 y 2.000 palabras diferentes. Este es nuestro 20%. Estas 1.000 o 2.000 palabras es lo que tú necesitas si estás comenzando a aprender español. Sin embargo, no solamente te debes quedar o debes aprender esas 1.000 o 2.000 palabras. ¿Por qué? Porque quizás tú eres una persona que está aprendiendo español por un objetivo en específico y ese objetivo te hace diferente a los demás. Entonces, no solamente las 1.000 y 2.000 palabras, sino que también debes aprender esas palabras que vas a usar para ese objetivo. Por ejemplo, quizás vas a viajar, quizás vas a ir a una fiesta, quizás necesitas para el trabajo o para tu pareja. Por lo tanto, el vocabulario para cada contexto puede variar. Entonces, tienes que enfocarte en estas dos cosas. Pero usemos un ejemplo para entender esto de una mejor manera. Supongamos que tú y tu compañero quieren aprender español y que ustedes dos están bajo un ámbito de la medicina, es decir, tú y tu compañero son médicos. Entonces, los dos van a empezar su proceso de español desde cero, pero de maneras diferentes. Tu compañero va a usar la manera tradicional. En la manera tradicional se aprenden palabras importantes y frecuentes, sin embargo, llega en cierto momento donde siguen aprendiendo palabras que no son necesarias para una conversación normal, que no se usan entre las 1.000 o 2.000 palabras y que mucho menos vas a usar en el contexto de la medicina. Fuera de eso, normalmente en el método tradicional lo que pasa es que te enseñan las palabras de manera individual. To play, jugar. To think, pensar. Wall, pared, ¿sí? De esa manera aprendiste las palabras. Perfecto, tu compañero las aprendió. Pero el mayor problema es que las aprendiste, pero no aprendiste
a cómo usarlas. Bueno, en este caso, tu compañero no aprendió a cómo usarlas de una manera práctica, ¿verdad? Por el otro lado, tú vas a aprender de una manera quizás más moderna, conociendo esto sobre la ley de Pareto y muchas estrategias y herramientas más. Lo que te sugiero es que no hagas este proceso solo, sino que lo hagas con un profesor. No te estoy diciendo que tomes 3 o 5 clases, pero sí que lo hagas con un guía, más que con un profesor, que con una persona que te esté guiando por el camino correcto. A propósito, Spanish.io lo hace. Entonces, no solamente aprendes las 1000 o 2000 palabras más frecuentes en una conversación cotidiana, sino que también en Spanish.io, y espero que el profesor que contrates o con el profesor que hagas este proceso de aprendizaje, este profesor te brinda el vocabulario que tú necesitas para tu contexto sobre la medicina. Entonces aprendes a dolor de cabeza, dolor de rodilla, corazón, ¿cierto? Estas palabras son importantes para ti y por lo tanto tú las necesitas. No hace falta ser muy inteligente y ya estoy seguro que entendiste el punto de que tú vas a tener muchas más probabilidades de poder tener una conversación clara con tu cliente, en este caso con tu paciente. Hasta el momento conozco 3 opciones que puedes usar para conseguir este 20% que tú necesitas. Primero somos nosotros, Spanish.io. Tanto le transmitimos a nuestros estudiantes, les enseñamos, les ayudamos a que aprendan las 1000 o 2000 palabras y las palabras que ellos necesitan según sus objetivos. En este momento tenemos 2 estudiantes, Julian y Joseph, la cual ellos se dedican a fisioterapia, por lo tanto necesitan vocabulario de medicina. Como puedes estar viendo, Notion es la aplicación que nosotros usamos para una mejor gestión. Y las flashcards que creamos en Notion, como ves en este momento, son altamente visuales. Y no solamente eso, y acá viene un punto muy importante para este tipo de flashcard, especialmente para ti, y es que estas flashcards tienen que estar adaptadas según tu nivel. Es decir, tú no puedes esperar que si hasta ahora estás comenzando a aprender español, vayas a aprender conjugaciones o vocabulario realmente difícil según tu contexto. De alguna manera, tu profesor tiene que encontrar la manera de poder combinar eso que tú necesitas con tu nivel. De esa manera, tú aprenderás de una manera clara y con buenas bases. Al final del video te voy a mencionar algo que si tú estás aprendiendo o incluso eres nivel intermedio o avanzado, quizás te va a gustar mucho. Entonces quédate que eso te va a interesar. Otra opción que puedes usar es Riffle. Riffle es una empresa altamente buena si tú quieres aprender cualquier idioma, español, inglés, cualquier idioma, en este caso español. Ellos usan la aplicación Anki. Anki es la aplicación que muchas personas usan de preferencia, si te soy sincero. Personas que hablan muchos idiomas o personas que están aprendiendo usan Anki. Anki se basa única y específicamente en crear estas flashcards y permitirte a ti aprender este vocabulario. Sin embargo, Riffle, al igual que nosotros, creó las flashcards de una manera didacta y de una mejor manera, en donde tú entiendas en qué contextos se usa esta palabra. No te hablo más, ve acá, puedes ver la página y puedes comprar el mazo, como llaman ellos, por 5 o 10 dólares, no recuerdo bien. La tercera solo te la sugiero si eres nivel intermedio avanzado o avanzado. ¿Por qué? Porque usando estas aplicaciones tú mismo vas a crear tus flashcards, pero estas flashcards van a estar basadas en el contenido que tú quieres consumir. Me explico. Por ejemplo, si estás leyendo un libro, usas LinkU para crear tus flashcards según las palabras que quieras aprender de ese libro. O si también vas a ver Netflix, YouTube o Disney Plus, creo que es, Migaku te ayuda a crear las flashcards de una manera mucho más fácil sobre ese contenido en especial que tú estás viendo. De esto voy a hablar mucho mejor en el segundo video, así que no te preocupes. Por el momento te sugiero que si estás comenzando, Spanish.io o Riffle.
Si no lo he mencionado, tanto nosotros como Riffle, como Miga, como LinQ usan flashcards, ¿verdad? Y esas flashcards están basadas en la estrategia de la repetición espaciada. Se apagó la luz. Entonces, ¿qué es lo que te sugiero? Lo que te sugiero es que si no conoces muy bien esto de la repetición espaciada, acá abajo te voy a dejar un video donde te explico de una mejor manera cómo funciona esto. Supongamos que estás estudiando tus flashcards, ¿verdad? Vas 3, 4 intentos y a veces hay algunas o ciertas palabras que son difíciles de memorizar. Por ejemplo, para mí, ¿qué día? Hace como unas 3 semanas estaba aprendiendo una frase. Estaba aprendiendo "You have to take the bull by the horns", ¿right? ¿Verdad? Entonces tenía claridad, entendía y lograba recordar toda la frase, menos una palabra. Bull, toro. No lograba recordar cómo se decía toro en inglés. Para eso te sugiero que uses la estrategia asociación. Es una estrategia que, bueno, las personas la llaman de diferente manera, yo la llamo asociación y es una herramienta que aprendí, o una estrategia que aprendí de Jim Kwik, que acá te lo dejo, que es un pro en todo este tema de la memorización y ha trabajado con expertos. Es muy chistoso, ¿sabes por qué? Porque cuando estoy aprendiendo, cuando estoy empezando el proceso de aprendizaje con mis estudiantes de español, les enseño esta estrategia en la segunda o en la tercera clase. Hacemos un juego donde yo les digo 20 palabras en desorden y ellos me dicen 20 palabras en desorden. Al final, por ejemplo, si yo te dije las 20 palabras en desorden, tú tienes que decirme las 20 palabras de manera ordenada. Normalmente, una persona promedio recordaría 1, 2 o 3 palabras en orden y quizás otras 5, 6 o 7 palabras en desorden. Sin embargo, cuando ellos me preguntan, yo puedo decirles las 20 palabras en orden. No soy una persona súper inteligente ni súper dotada, nada de eso, no soy nada especial respecto a la memorización, pero lo que sí es que soy una persona totalmente obsesionada en encontrar estrategias, herramientas, maneras para hacer de la vida una manera mucho más fácil de vivirla, tanto como en aprendizaje como en desarrollo personal. Pero ¿cómo funciona esta estrategia de asociación? Entonces, ¿recuerdas? You have to take the bull by the horns. Entonces no lograba recordar cómo decir bull, toro en inglés. Entonces para esto creé una asociación, una imagen visual que para mí tiene que tener sentido. Entonces siempre que pensaba en toro decía, ¿cómo puedo relacionar? ¿Cómo puedo asociar esta imagen de toro con algo que yo pueda recordar la palabra bull, ¿verdad? Bull, bueno, como se pronuncia. Entonces vino a mi cabeza que en Colombia y en todas partes del mundo, creo yo, existe un perro de raza llamada Bull Terrier, ¿verdad? Entonces lo que hice yo en mi imaginación fue poner al toro y en su cabeza había un Bull Terrier. Por lo tanto, cuando yo pensara en un toro y quisiera decirlo en inglés, decía toro, bull. Entonces, de esa manera, créeme que duré casi 7 días o 8 días intentando memorizar sin esta estrategia y sin éxito. Y me tomó 2 o 3 minutos o quizás 4 pensar en alguna imagen visual y que tuviera sentido para mí, para yo poder recordar que había un Bull Terrier encima de un toro. De esta manera no se me olvidó y hasta este momento sigo recordándolo. Y eso que no lo uso de manera continua. El anuncio y la sorpresa que nosotros tenemos para ti, que vamos a darte en la clase número 3, es una plantilla de Notion donde tú vas a poder crear tus propias flashcards. ¿Por qué me gusta usar más Notion que Anki? Porque en Notion tú puedes limitar el número de flashcards. Para mí, lo que he aprendido una manera de crear hábitos es cuando tú terminas algo. Porque cuando tú terminas algo, liberas dopamina y te sientes bien contigo mismo. De esta manera, logras poco a poco, construir ese hábito sobre el estudio. No he usado mucho Anki, para serte sincero, pero sé que como que no tiene un fin. Como que tú estudias, pero no tiene un fin. Sin embargo, con Notion, tú estudias y tú sabes cuántas flashcards tienes que estudiar. Por eso, realmente a mí me gusta.
Pero para esto y para muchos recursos más, necesitamos que nos apoyes. Necesitamos que le des like al video, que te suscribas, pero que también, y es muy importante para nosotros, que también nos comentes qué necesitas, qué ha sido difícil para ti, por qué quizás antes no habías aprendido español, qué retos tiene español para ti. De esta manera podemos nosotros crear productos y servicios basado en tus necesidades, no en lo que nosotros creemos, sino en lo que realmente tú necesitas y vas a usar. No siendo más, esta es la clase número 1 de 3 clases de español. Suscríbete si quieres ver las otras clases que son sumamente importantes. Realmente con esta clase es mucho lo que aprendiste, mucho lo que puedes lograr, pero no es suficiente para que puedas aprender de una manera eficiente a comparación de otras personas. ¿Vale? No siendo más, peace.